Vamos a continuar con el libro de Génesis y hoy lo terminamos. Vamos a leer la última parte. Capítulo 50 de Génesis, versículos del 15 hasta el final, hasta el 26. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. No sé si alguna vez os habéis perdido en un bosque, caminando por un bosque y de repente os desorientáis y os encontráis perdidos. No sé si esto os ha pasado alguna vez. A mí sí me pasó una vez. Y puede agravarse más la situación. Puede ocurrir que se te haga de noche y no ves absolutamente nada. No es como en Madrid, que aunque se haga de noche hay luz. Incluso si estás en un campo cercano, la luz de la ciudad incluso alumbra un poco. Pero vamos a imaginarnos que estamos en una noche cerrada, sin luces alrededor, sin luna llena, sin nada, solo oscuridad. ¿Qué es lo primero que pasaría en ese momento? ¿Qué tendríamos en nuestro corazón? Miedo, ¿verdad? Temor, incertidumbre. Así que todo se ha vuelto oscuro, todo se ha vuelto feo, oigo ruidos, tengo miedo, no sé qué va a pasar, hasta cuándo. Sin embargo, llega un momento en que el cielo empieza a clarear, empieza a aparecer ese azul precioso del cielo, ¿verdad? Y de repente en el horizonte aparece el sol. Así es muchas veces la vida. En medio de tanta oscuridad, la oscuridad no tiene la última palabra, sino que el sol que va a salir es el que tiene la última palabra. Igualmente en nuestras vidas, la maldad no tiene la última palabra, la tiene Dios. Dios es el que tiene la última palabra, lo vamos a ver en el día de hoy. Si analizamos un poco, vamos a ir un momento a Génesis 45, porque aquí los hermanos de José tenían un gran temor de lo que José pudiera hacerles. Debe ser que ellos pensaban que estando Jacob en vida, José no se iba a atrever a hacerles daño por todo lo que le habían hecho. Sin embargo, en el capítulo 45, cuando el padre de ellos no estaba allí presente, en Egipto, a partir del versículo 5, dice: ahora pues, versículo 4, 45, 4, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo:
yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vemos aquí cómo José ya les está diciendo, no os preocupéis, no tengáis temor, porque yo sé que esto que vosotros habéis hecho que ha estado mal, Dios lo ha utilizado para bien. Dios lo ha hecho para preservarnos. Dios lo ha hecho, o lo ha permitido, mejor dicho, para encaminarlo para bien. El mal no tiene la última palabra. En primer lugar vamos a ver temor, arrepentimiento y humillación, en este caso de los hermanos de José. En segundo lugar, vamos a ver que José perdona, sustenta y consuela a sus hermanos. Y en tercer lugar vamos a ver la promesa de la herencia, que es algo que se repite en estos últimos capítulos de Génesis. Si nos fijamos, vemos en primer lugar el temor. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José por todo lo que le hicimos, ¿verdad? Ahora, vamos a ponernos un poco en situación. Lo que los hermanos de José le hicieron fue, mientras estaba con ellos, despreciarle y aborrecerle. Digamos que le hacían, por decirlo de alguna manera, en un lenguaje moderno, le hacían bullying. Se burlaban de él porque él era el favorito del padre. Se burlaban de él, de su túnica de colores, de sus sueños. Pero la cosa fue más allá. Como le tenían envidia y celos, le metieron dentro de un pozo o de una cisterna y le tuvieron allí encerrado toda una noche. Y para sorpresa, cuando él salió de esa cisterna pensando que sus hermanos le iban a rescatar, entonces se encontró de que ya estaban vendiéndole por unas monedas de plata. Pero no solamente eso, sino que al venderle fue a casa de Potifar y tuvo que servir allí en dura servidumbre como esclavo durante un tiempo. No solamente eso, sino que además la mujer de Potifar le acusó injustamente, sin él haber hecho nada, le acosó durante un tiempo, acosarle de verdad, un acoso total, a nivel incluso sexual, porque quería acostarse con él, y como él no accedió, entonces le acusó falsamente y tuvo que estar 2 años en la cárcel. Todo eso es lo que José tuvo que pasar como consecuencia de la acción de sus hermanos. Creo que hay un evidente y claro, unos claros hechos de maldad en los hermanos de José. Sin embargo, a pesar de toda esta maldad que podría haber destruido la vida de José y la familia, Dios utilizó esto para bien. Y lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué había en los hermanos de José? Temor. Es lógico. Después de lo que le habían hecho, aunque llevaban ya 17 años viviendo en Egipto, sabían que José era el gobernador de toda la tierra, era el hombre más poderoso después de Faraón en toda la zona. Sabían que si José quería, les podía hacer mucho daño. Y vino sobre ellos temor, porque sabían que lo que le habían hecho era muy grave. Así que vemos, por un lado, el temor. Vemos, por otro lado, también que después de este temor que vino sobre ellos lo que hicieron fue intentar que José les perdonara. Pero para esto, primero le mandan un emisario o le mandan a alguien que le dice a José una serie de cosas. Y esto me sorprende, ¿no?, de que ellos no vayan directamente, sino que les mande primero un enviado para que les hable. Porque realmente ellos tenían miedo, tenían temor, y lo que querían era como allanar el terreno.
Ahora, vemos que en primer lugar hay temor y vemos que en segundo lugar hay arrepentimiento. ¿Qué es lo que hicieron aquí los hermanos de José? Se arrepintieron. Si nos fijamos en el versículo 16, dice, te ruego, luego en primer lugar ruegan ese perdón, te ruego que perdones. ¿El qué? Reconocen la maldad. En primer lugar, ruegan el perdón. En segundo lugar, reconocen su maldad. En tercer lugar, reconocen su pecado. En cuarto lugar, reconocen el mal que le habían hecho. Y esto me recuerda un poco a cómo debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestra maldad, delante de Dios, pero también delante de aquellos a los que hayamos podido dañar. No debe ser un arrepentimiento para cumplir, sino que debe haber un ruego, un reconocimiento y también una humillación delante de Dios. En este caso vemos cómo los hermanos de José, además de eso, se humillaron delante de él. Versículo 18, dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Vemos también, entonces hemos visto que había temor, había arrepentimiento y también humillación. Creo que son los tres ingredientes para arrepentirse y para pedir perdón por algo, ¿verdad? Pero esto tiene una analogía con cómo debemos de presentarnos delante de Dios también. Debemos de presentarnos delante de Él con temor. Dicen Proverbios que el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Y este temor a veces es, bueno, a veces no, siempre, es como en el caso de los hermanos de José. ¿Por qué tenían temor? Porque habían hecho un gran mal y temían las consecuencias. ¿Por qué nosotros debemos temer a Dios? Porque hemos pecado contra Él y eso tiene unas consecuencias, que es la ira y la condenación eterna. Por eso tenemos temor delante de Dios. Es un temor en el que puede ser incluso un temor egoísta. Pero, ¿cómo debemos de pedir perdón? Arrepentidos. Rogando, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro pecado y reconociendo el mal que hemos hecho. Esto delante de Dios. Ahora, no sé si alguna vez os habéis sentido o alguien os ha hecho un mal como el que vemos aquí a José. Quizás un mal extremo, ¿verdad? A lo mejor nadie nos ha hecho nunca tanto mal. Pero a lo mejor sí alguna vez alguien os ha dañado y os ha hecho un mal. Seguramente, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo he reaccionado yo ante ese mal? ¿Cómo reacciono yo cuando alguien me hace un mal fuerte? Pues aquí vemos muchas cosas, ¿no? ¿Cómo reaccionó José? Dice José, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo el juez? ¿Acaso tengo yo la capacidad de juzgar? ¿Acaso debo yo de juzgar cuando alguien me hace un mal? Y fijaros, lo está diciendo José, que como hemos repasado, le habían hecho cantidad de maldades sus hermanos, hasta el punto de destruir su vida. No había podido pasar todos esos años con su padre, no había podido pasar esos años con su madre y haber visto cómo moría y la enterraban, no había podido ver crecer a su hermano Benjamín, le habían hecho perder una parte importante de su vida. Y en medio de eso, ¿qué es lo que dice José? No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Increíble, ¿verdad? Esto me recuerda cómo ha actuado Cristo con nosotros. Cristo ha actuado con nosotros de una manera misericordiosa, porque nosotros hemos pecado contra Él, hemos hecho maldades contra Él, y sin embargo Él, que sí es el juez justo y que sí debía juzgarnos condenándonos a una condenación eterna, nos salvó y nos salva y nos salvará.
porque es pasado, presente y futuro. Así que, pero, ¿qué ocurre cuando tenemos un conflicto con otra persona? Y a veces podemos pensar, bueno, pero si es un hermano de la iglesia es más fácil, ¿no? Porque él conoce a Cristo, yo también, y entonces hay un amor especial, aunque no siempre. Pero ¿y si esto me ocurre con alguien que no es creyente? ¿Y si esto me ocurre con un vecino? ¿Y si esto me ocurre con un compañero de trabajo? ¿Cómo debería de actuar yo? ¿Poniéndome en el lugar de Dios? Vamos a leer un momento en Mateo 7. Mateo capítulo 7 y versículos a partir del 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame que sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que esta es la actitud que estaba teniendo aquí José. No se estaba poniendo en el lugar de Dios, porque él no era juez, Dios es el juez, sino que todo esto quedaba atrás. Pero qué difícil es cuando alguien nos hace un gran mal o un pequeño mal, perdonar, qué difícil es no ser rencoroso, qué difícil es no generar venganza en nuestro corazón. Pero a esto es a lo que nos ha llamado el Señor. Dice José, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vemos que José les perdona, les sustenta y les consuela. Creo que el versículo 20 es clave en este pasaje y es clave en el día de hoy. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La maldad reinaba en medio de la familia de José, hasta el punto de todo lo que hemos visto. La maldad destruyó la vida de José y podría haberlo hecho para siempre. Sin embargo, la maldad, el mal aquí, no tenía la última palabra. Pero es que en el libro de Génesis vemos esto desde el principio hasta el fin. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el paraíso. ¿Y qué ocurrió? El mal. Adán y Eva pecaron contra Dios. El mal parecía que había vencido, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios? Génesis 3:15. Prometió una simiente que vendría, una solución a esa maldad y a ese pecado. El mal ahí no tenía la última palabra. Caín mató a Abel, el mal absoluto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dios les dio otro hijo a Adán y Eva, Set. De la descendencia de Set vinieron una generación fiel al Señor, hasta Noé. ¿Qué pasó en la época de Noé? La maldad era tan extrema que Dios tuvo que mandar un diluvio y destruir toda la vida de la tierra. El mal estaba imperando. Parecía que iba a vencer, pero el mal no tenía la última palabra. Dios tenía un propósito, salvar la vida de Noé y su familia para traer una descendencia. Podemos ver también la Torre de Babel. Podemos ver la historia de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Había maldad, había mal, sí, pero el mal no tenía la última palabra. Dios tenía la última palabra. Dios tenía la promesa de la herencia de la tierra, pero también tenía una promesa, la de la simiente, la de Cristo. Esa era la solución al mal. Así que el mal imperaba, pero el mal no tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios ha sido grande en misericordia y ha enviado a su Hijo Jesucristo. Esa es su última palabra, nuestra salvación. En tu vida seguramente hay maldad, en la mía desde luego. Pero el mal de mi vida no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra.
Cristo me liberó de ese mal, del pecado. Cristo me liberará de este cuerpo sometido a la maldición del pecado. Cristo nos da una vida eterna ahora, espiritual, y nos dará una vida eterna física juntamente con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios. Gracias a Dios que el mal no tiene la última palabra, sino que Él, que es bondadoso, misericordioso y compasivo con nosotros, ha decidido tener la última palabra. Gloria a Dios. Así que en medio de la maldad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del rencor, en medio de nuestro pecado, en medio de este mundo caído, en medio de tanto crimen, en medio de tanto desengaño, todo eso no tiene la última palabra, no ha vencido. Cristo ha vencido. Y gracias a Él podemos ser liberados de este mal. Gracias a Dios, la familia de José pudo ver su misericordia. Así que vemos aquí cómo dice, ahora pues, no tengáis miedo, versículo 21, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. Cristo nos sustenta, nos consuela de nuestro mal, a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad. Vemos aquí en el versículo 20 cómo lo que era mal, Dios lo encaminó para bien. Y dice Romanos 8, 28, a partir del 28. Romanos 8, 28 es un texto que conocemos todos mucho, ¿verdad? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, es decir, los que hemos creído, los que Dios nos ha regenerado y nos ha hecho nacer de nuevo. Todas las cosas que nos pasan, aquí no dice solo las buenas, sino las malas. Todas las cosas nos ayudan para bien, porque Dios las encamina para bien. Ahora, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? ¿Para qué hace todo esto Dios? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que podemos ver en la vida de José cómo está siendo hecho conforme a la imagen de Cristo. No hay venganza, no hay rencor, lo que hace es consolarles y perdonarles. De igual manera nosotros, de gloria en gloria, debemos avanzar para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Día a día, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. ¿Va a venir mal? Sí. ¿Van a ocurrir cosas en nuestras vidas? Sí. A lo mejor va a ser alguien que nos hace la maldad o a lo mejor son cosas que nos vienen. Sí. Podemos pensar en muchas cosas. Podemos pensar en muchas situaciones. Cada uno de nosotros seguro que está pensando en algo. Fíjate esto que me está pasando o esto que me ha pasado. Pero es que además es muy fuerte. Lo que le pasó a José también era muy fuerte. Pero la cuestión es que yo estoy siendo hecho conforme a la imagen de Cristo. Y Cristo lo que ha hecho ha sido perdonar y borrar nuestros pecados y nuestras maldades. ¿Cómo debo comportarme yo contra aquellos que me hacen mal? Algo típico y normal suele ser, dejo de hablar a esta persona. Y entonces la dejo de hablar, ¿no? Esto es muy típico y muy normal en los conflictos. Yo me acuerdo que una vez, porque llegué tarde a trabajar, me dejó de hablar un compañero. Digo, hombre, hay cosas más importantes para dejar de hablar que porque llegue tarde un día porque me ha pillado un atasco, ¿no? Hay cosas que son muy graves y a lo mejor sí son un motivo para dejar de hablar a alguien. Pero nosotros estamos llamados a enfrentar los conflictos de otra manera, como lo haría Cristo, a su imagen. Y vemos aquí otro aspecto que es la promesa de la herencia. Me llama la atención cómo
Dice el versículo 22, bueno, en los versículos 22 y 23 lo que podemos ver es cómo después de todo lo que José había pasado, que había sido mucho, ¿verdad? Dios le permite tener unos años de bendición, de gran bendición. Así que podemos tener momentos duros y difíciles en la vida, pero también el Señor permite momentos de bendición en nuestra vida. Vemos aquí cómo le permitió vivir hasta una avanzada edad y cómo le permitió disfrutar de sus nietos y de sus bisnietos. Y esta fue la realidad después de tanta penuria en la vida de José. Pero a partir del versículo 24 repite 2 veces: mas Dios ciertamente os visitará. Ese es el mensaje que les deja. Mas Dios ciertamente os visitará. Lo repite en el 24 y en el 25. Os visitará y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego vuelve a decir: y hizo jurar a los hijos de José diciendo: ciertamente, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora, ¿por qué es tan importante que los huesos de José fueran llevados otra vez a Canaán? Es una cosa extraña, ¿verdad? Podremos leerlo y decir, ¿y qué más da? ¿Dónde estén los huesos, no? Si los huesos al final se van a convertir en polvo. Pero tiene su importancia y me gustaría dedicarle unos minutos a esto. Si nos fijamos en el contexto anterior, en el capítulo 50, vemos que desde el versículo 1 hasta el 14 está hablando de cómo fue llevado Jacob otra vez a la tierra de Canaán, y cómo fue llevado a esa heredad que Abraham había comprado para que él y su hijo y su nieto, en este caso Jacob, descansaran en esa cueva llamada Macpela, ¿verdad? Donde iban a ser enterrados. Para las personas de esta época era muy importante el entierro, porque se identificaban de una manera real con el entierro y dónde se enterraba y con quién se enterraba. Pero aquí entiendo que tiene un doble significado, y es que su lugar no era Egipto. El lugar era Canaán, que era la tierra que Dios les había prometido. Por lo cual, esta insistencia de José de que se llevaran sus huesos a Canaán tenía que ver con el cumplimiento de la promesa, de la herencia que tenían. Y en el contexto en el que Moisés escribió Génesis, era en el desierto, y los israelitas estaban vagando por el desierto porque habían murmurado contra Dios y contra Moisés, habían pecado gravemente, y Dios había decidido tenerlos en el desierto 40 años, vagando por el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Sería una generación después la que entraría a la tierra prometida. Y en ese contexto están leyendo esto, con la esperanza en que iban a heredar la tierra prometida y que iban a entrar a la tierra prometida. Luego esto lo que le traía al lector era esperanza. De hecho, ellos llevaban los huesos de José, los habían sacado de Egipto y los estaban llevando, aunque estaban vagando por el desierto, hacia la tierra prometida. Luego, cuando leían esto, podían entender realmente de qué se trataba. Así que el tema de la procedencia era muy importante por el tema de la herencia. Ahora aquí, ¿cómo nos habla esto a nosotros hoy? Porque nosotros estamos vagando por un desierto, que es esta vida, y estamos esperando la entrada a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Así que esto también nos habla a nosotros, de que el mal no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor, que se ha ido a preparar una morada para nosotros, un lugar en los cielos. Y cuando Él regrese, estaremos en esa morada celestial por siempre con Él, sin pecado y sin la muerte. La muerte será echada, quitada del medio, y el pecado también. Y tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Así que, viendo que el mal no tiene la última palabra por la gran misericordia de Dios, viendo cómo Él nos perdona,
nos sustenta y nos guarda, viendo cómo Él nos consuela, ¿qué podemos hacer? Darle gracias, por ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer? Podemos vivir sabiendo que estamos siendo hechos a la imagen de Cristo. Esto es muy importante. Así que cuando alguien viene y me hace un mal, ¿cuál es mi disposición? ¿Qué es lo que hago? Cuando yo peco contra Dios, ¿qué es lo que hago? ¿Voy arrepentido? ¿Y cómo debo de actuar cuando alguien me ha hecho un mal? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo debe ser mi arrepentimiento? Es interesante, ¿no? Porque hay a veces que es muy evidente que yo le he hecho un mal a alguien. En este caso, los hermanos de José eran muy evidentes que le habían hecho un mal grave. Pero ellos podrían haber justificado y haber dicho, es que tú eras un engreído y un presumido. Es que tú eras el favorito de nuestro padre. Es que tú nos hacías retorcernos por lo prepotente que eras. Podían haber puesto razones, ¿verdad? Pero ellos reconocieron que no había razones para hacer lo que habían hecho. De igual manera, cuando hay un conflicto con alguien, debemos reconocer que no hay razones. Porque si Cristo nos ha perdonado, ¿cuánto más nosotros? Debemos hacerlo, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 38. Y esto es lo que nos apetece cuando alguien nos hace un mal, ¿verdad? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y está hablando Jesús. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que esto es aplicable a nuestro día a día. Aplicable a nuestro día a día. Aquí de lo que está hablando es de qué actitud debemos de tener. ¿Una actitud de revancha y de rencor y de venganza? ¿O una actitud de perdón constante hacia los demás? Esto es muy aplicable a nuestras vidas porque la venganza y el rencor es tan humano y tan antiguo que viene desde Adán y Eva. Ahora también podemos pensar cuando estamos en una situación límite. Pensar en una situación límite en la que hayáis estado o en la que estéis. Debemos siempre pensar una cosa, el mal no tiene la última palabra. Dios es el que tiene esa última palabra. Y Dios es ampliamente bueno, eternamente bueno, grande en misericordia, grande en bondad, grande en perdón, abundante en perdonar. Así que cuando hemos hecho un gran mal a alguien, debemos reconocerlo y decírselo. También a Dios, por supuesto. Cada día, en cada momento que yo hago un mal, debo ir a Él y confesarlo y reconocerlo delante de Él y pedir perdón. Pero cuando le hago un mal a alguien, debo ir también y pedir perdón. Y cuando alguien viene y me dice, me has hecho esto y me ha hecho mucho daño, yo a veces he escuchado a personas decir, pues vaya tontería.
Pues si eso, y por eso te has enfadado, no sé si alguna vez os ha pasado eso, ¿no? Si para mi hermano eso ha sido una ofensa, debo pedirle perdón. Y debo arrepentirme delante de él. Porque si para él es una ofensa, debo pedirle perdón. Y si algo me ofende a mí, debo ir y decírselo a mi hermano, pero con una actitud de haber perdonado ya a esa persona, no con una actitud de revancha. Así que ante tantas cosas, debemos llevarnos esta mañana algo muy importante, que en nuestra vida el mal no tenga la última palabra. Pero es más, es que en nuestra vida el mal no tiene la última palabra, porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que eso no sea así, para que la maldad sea vencida por medio de la muerte de Cristo, por medio de su resurrección y por medio de su regreso. Así que vayamos a Él en cada momento, seamos vigilantes de estas cosas, pero sobre todo seamos conscientes de esta gran bendición y enseñanza, y es que el mal no tiene la última palabra. Gloria a Dios.